Señor presidente Álvaro Uribe Vélez, muy buenos días. Doctor Fernando, buenos días a usted, al equipo periodístico que lo acompaña, a los oyentes, a todos. Felices Pascuas, doctor Fernando. Felices Pascuas para todos. Cristo resucitó, si Cristo resucitó, todo es posible. Señor presidente, estamos a menos de 2 meses de las elecciones de mayo, donde Colombia se puede jugar el futuro. Hemos dicho 1000 veces que tenemos que ganar en esa primera vuelta. Hay razones para esperar que eso ocurra así. El pueblo colombiano no quiere socialismo del siglo XXI, ni quiere más violencia, ni quiere más desastres como los que están ocurriendo. ¿Cuál es la visión que usted tiene sobre estos días que faltan y lo que harán? No tenga ninguna duda, presidente, de que alguna cosa harán para tratar de detener el triunfo de Iván Duque. Sus palabras, presidente. Doctor Fernando, vamos a una profesora mía solía decirme, me mandaba una calificación por el anverso y otra por el reverso. Y en el anverso yo me ponía muy contento porque me calificaba muy bien. Y en el reverso me hacía un poco de críticas y me hacía repetir tareas y eso. Yo le decía, pero ¿por qué? Me animo mucho cuando te leo inicialmente. Que primero le pongo lo positivo para que se anime y corrija lo negativo. Vamos a hablar hoy de lo negativo y enseguida hablamos de lo positivo. ¿Usted sabe cuántos son los contratos clientelistas del Ministerio del Interior? 1.342. No solamente tiene una nómina de 347 personas, sino que tiene 1.342 contratos clientelistas, doctor Fernando. ¿Para dónde va este país con tanto? Entonces, ¿qué pasó con el doctor Oscar Iván Zuluaga hace 4 años? Le robaron eso, con el cuento de que era títere de Álvaro Uribe, con el cuento del jaque. ¿Qué quieren hacer ahora con el doctor Iván Duque? Están alarmados por la credibilidad del doctor Iván Duque, entonces a toda hora le arman cuentos, entonces ahora también que es títere de Álvaro Uribe. Hombre, tiene temas a los cuales uno ni se debía referir. Un sencillo apartamento en Washington, él vivió 14 años allá y lo compró con los créditos que dan allá 30 años. A propósito, le está proponiendo aquí que la ley de crédito de vivienda se modifique para que pueda extenderse el crédito de vivienda hasta 30 años, que eso ayudaría mucho en Colombia. Y entonces ahora le ponen problemas por ese apartamento, un sencillo apartamento que lo compró allá, donde vivió un poco de años, con esas facilidades que dan en los Estados Unidos y que está declarado. Entonces, que es títere de Uribe, que el apartamento, una cosa y la otra. Y ahí sale ayer el doctor Guillermo Perry también a maltratar. Bueno, hay tanto columnista ayer, afortunadamente yo leí anoche 2 muy buenas columnas, entre otras, que me relajaron algo, la suya y la de José Alvear Sanín, doctor Fernando. ¿Qué hacer? Seguir difundiendo las tesis de Iván Duque, Marta Lucía Ramírez, que el doctor Alejandro Ordóñez esté en todas las tribunas de la patria, que los colombianos, más colombianos, escuchen la hora de la verdad y que nos demos a la tarea de instalar velozmente los comités voluntarios de base. En Semana Santa pudimos instalar 10 en el departamento de Córdoba. Yo confío esta semana trabajar muchísimo el tema en los Santanderes. Entiendo que nuestro candidato va para la costa atlántica. No sé cuál es el itinerario esta semana de la doctora Marta Lucía Ramírez, candidata a la vicepresidencia. Bueno, presidente, tampoco podemos perder de vista, en medio del fervor que tenemos que poner al servicio de esta campaña para ganar en esta primera vuelta, el país que va a recibir el próximo presidente el 7 de agosto. Yo recuerdo que usted nos prohibió, cuando empezó el gobierno suyo en el año 2002, que dijéramos que era lo que estábamos recibiendo en herencia, que porque había que mirar hacia el pasado. Presidente, me parece que en esta ocasión hay que hacer un balance, porque esto es dramático. Los periodistas ecuatorianos siguen desaparecidos. El gerente de las empresas públicas de Arauca está desaparecido, parece que se lo llevaron para Venezuela. La situación del Chocó, la situación del Cauca, la situación en todas las zonas cocaleras, los problemas con las ollas del microtráfico.
Presidente, este es un país que se está perdiendo. Y ahora aparecen Suecia, Noruega y Suiza preguntando que dónde está la plática que dieron para el posconflicto. Presidente, ¿esto es vergüenza sobre vergüenza o no? Néstor, el gobierno se está gastando en un contrato con Naciones Unidas 316 millones de dólares, que para que Naciones Unidas haga una interventoría en la lucha contra el narcotráfico. ¡Qué vergüenza! La lucha contra el narcotráfico necesita un gobierno con determinación, como cuando usted era ministro, movía a todo el gobierno con toda la determinación para acabar el narcotráfico. Por eso la propuesta de Iván Duque es acabar el narcotráfico y acabar esa interventoría, y reorientar esos 316 millones de dólares a atender la crisis humanitaria toda la frontera con Venezuela. Realmente los colombianos deben saber, la recuperación de la economía colombiana, de las finanzas públicas, va a ser muy difícil. Incluso empiezan todos estos socios a protestar, los que han sido socios de Santos en ese tema de la paz, como estos países que preguntan ahora que dónde está esa plática. Doctor Fernando, la doctora Marisabel Rueda ayer escribía que a qué va a venir Trump, y ella habló de una cifra que yo no me he atrevido a hablar, una cifra de más de 200.000 hectáreas de coca, mencionó ella en su columna, y ella no es ninguna activista del Centro Democrático, es una periodista independiente, de pronto más, que históricamente más afecta al doctor Vargas Lleras. Entonces, si ella misma denuncia que hay más de 200.000 hectáreas de narcotráfico, ¿para dónde vamos? Por fortuna que hay una voluntad total en Iván Duque y en Marta Lucía Ramírez para enfrentar eso. Y van a encontrar unas finanzas públicas muy descaecidas, muy deterioradas, pero con austeridad, eliminando ese clientelismo, eliminando la mermelada de los congresistas, animando a los colombianos con la reducción de impuestos, con el mejoramiento del salario mínimo. Yo creo que se recupera la economía, la generación de empleo de calidad. Doctor Fernando, mire, yo tengo mucho entusiasmo de que en este país haya una contradicción. Aquellos que quieren el Estado gigante, mantener inmodificado todo lo que se ha acordado con la paz, y la otra propuesta, la de Iván Duque, Marta Lucía Ramírez, el Estado austero, reducido, adelgazada la burocracia, menos impuestos, mejor salario y por supuesto modificaciones al acuerdo con la FARC. Yo creo que en la medida que en estos días hagamos énfasis en esa diferencia en los puntos programáticos, los colombianos pueden crecer en su número de apoyo a Iván Duque y a Marta Lucía Ramírez. Presidente, hay una circunstancia que pasa desapercibida, nosotros tuvimos que hacer mención de ella, que es la revaluación inclemente del peso colombiano. El dólar está en su nivel más bajo en los últimos años. Cuando llegó a estar a 3.400 pesos en febrero del 2016, está a 2.700 y algo. ¿Eso de dónde proviene? Eso es cocaína, eso no es precio del combustible, del petróleo, eso no es precio de nada, eso es cocaína, presidente. Y ese precio del dólar acaba con la industria colombiana, acaba con las exportaciones, acaba con la capacidad competitiva de los nuestros frente a los productos importados. Estamos favoreciendo el trabajo en China y en Estados Unidos y en Europa, presidente. Esto es inaudito, la revaluación del peso es una tragedia proveniente, por supuesto, de los recursos ingentes que el narcotráfico le tira a la economía colombiana. Así es, doctor Fernando, usted lo decía en el artículo que escribió ayer. Yo generalmente lo leo los lunes por la noche, pero lo pude leer anoche. Y esta reducción del dólar no tiene más explicación que el tema del narcotráfico. Que mientras yo leí el artículo suyo, lo escucho ahora, inmediatamente hago concordancia con lo que escribió Marisabel Rueda, 220.000 hectáreas de coca. Entonces, toda esa plata está influyendo en la revaluación del peso colombiano. Al revaluar el peso colombiano, ¿qué pasa? Pues vamos a afectar nuevamente, más afectada a la industria, la agricultura, sectores exportadores, y con ese narcotráfico, ¿quién para el contrabando? Con ese narcotráfico, ¿quién garantiza la seguridad en el país?
Hombre, una circunstancia muy difícil ha creado este gobierno de Santos, doctor Fernando. Presidente, una primera víctima, el café. Usted y yo nacimos en un cafetal. Ese fue nuestro paisaje, ese fue nuestro mundo. Y toda la ladera andina colombiana es café. Colombia es café o no es nada. Eso no es una frase, eso es una realidad, presidente. Y a estos precios internos del café, con el dólar a 2.780 pesos y una caída en el precio internacional, y sin hacer una gestión a fondo, inmensa, por la comercialización de nuestro café con valor agregado, presidente, esto no es viable. Los cafeteros no están recibiendo por el café un precio que les permita mantenerse, y eso es una tragedia nacional. ¿Quién habla de eso, presidente, si no es usted? Llevan varios meses perdiendo dinero, doctor Fernando. Es muy fácil que hoy el punto de equilibrio para sacar costos esté en 830, 850 mil pesos la carga, y está a un precio bastante inferior. Entonces ahí viene un tema de dólar, y viene un tema de insumos, y de lo que usted menciona, apoyarlos para que puedan mejorar, para tener mayor promoción de los cafés especiales o con agregado industrial en Colombia. Hace 4 años el doctor Oscar Iván Zuluaga propuso 1,5 millones de toneladas de fertilizantes que deberían ser subsidiados. He escuchado a Iván Duque decir que una de sus primeras medidas recordemos que Iván Duque era director programático de esa campaña, una de las primeras medidas para recuperar la agricultura colombiana será aplicar esa propuesta del doctor Oscar Iván Zuluaga. Y también lo he escuchado proponer que de Finagro deben de destinarse unos recursos a manera de crédito rotatorio para los cafeteros, a fin de que las mejores cooperativas cafeteras con ese crédito rotatorio puedan, doctor Fernando, tener mucha más participación en el mercadeo del grano, en la promoción de cafés especiales y en otro tema, que es el tema del mercadeo de insumos. Presidente, una situación gravísima. El país tiene una oportunidad que es en la elección próxima. Elegir un hombre como Iván Duque, elegir una idea, una concepción del Estado. Es que aquí no está en juego una persona que va a tener sueldo de presidente. ¿Eso qué significa? Eso no significa nada, es lo que él representa. Lo que representa Iván Duque como promotor de la lucha contra el narcotráfico, de la lucha contra el Estado engordado, contra el Estado gigantesco, contra el Estado que se roba, por ejemplo, los recursos de Fonsecón, y eso pasa nada menos que en el Ministerio del Interior. Iván Duque es todo un programa, todo un proyecto, y eso es lo que hay que apoyar, presidente, y tenemos que ganar en esa primera vuelta, porque una segunda vuelta sería, como dicen los médicos, de pronóstico reservado. Presidente, ¿usted cómo pulsa la opinión del país? Usted que lo recorre, usted que habla con la gente, usted que está con todos los colombianos, estaremos resueltos a salir ese 27 de mayo, pero en masa, en inmensas cantidades, a votar por la esperanza y por la reconversión del país. Doctor Fernando, a ver, al otro día de la elección de marzo yo fui al Chocó, llevaba meses sin de edad, y vi en las calles de Quibdó entusiasmo por Iván Duque. Después fui con él y con el propio candidato y con la doctora Marta Lucía Ramírez a San Andrés, y allí lo recibieron muy bien, con gran esperanza. Visité ya solo unos municipios de Antioquia que no había ido en la campaña. Visité a Dabeiba, a Frontino, a Uramita y a Cañargorda. Lo hice por tierra. Hombre, encontré un gran entusiasmo por el doctor Iván Duque, por la doctora Marta Lucía, y Dabeiba, donde tuvieron esa zona veredal de FARC, y donde FARC anda como Pedro por su casa. Después hicimos unos esfuerzos en Medellín e instalamos con Ruby Chago y Daniel Cabrales el primer comité de voluntarios de base para apoyar a nuestros candidatos Iván Duque y Marta Lucía Ramírez en Montería y en 9 municipios cordobeses, inclusive en una zona muy difícil, con mucha presencia de narcoterrorismo y con
mucha agitación extremista, mucha presencia de droga, como Puerto Libertador y Montelíbano. Empezamos a notar un gran entusiasmo por el doctor Iván Duque y por la doctora Marta Lucía Ramírez. Hay que hacer el esfuerzo y la medida que todo oyente del doctor Fernando Londoño le diga a un amigo, a una amiga, que lo escuchen todos los días. En estas semanas, hasta el 27 de mayo, un esfuerzo de todos, sumándonos al esfuerzo que usted hace diariamente en esos micrófonos, puede ayudar muchísimo. Presidente, aquí tenemos el ejemplo de Venezuela, un ejemplo dramático, una nación, la rica, la ultra rica, la 1000 veces rica Venezuela, convertida en un sitio donde la gente no tiene que comer y donde los niños se mueren de hambre o tienen retraso mental por falta de nutrientes. Eso es inaudito, presidente, lo que está pasando aquí en la frontera, y eso es lo que nos puede pasar aquí en Colombia. O tomamos esta oportunidad o las hemos perdido todas y vamos para un Venezuela o para un Venezuela peor que lo que está pasando en ese país. Presidente, las tareas del próximo gobierno son de tales dimensiones que hay que conformar un equipo de trabajo gigantesco, eficiente, y que revierta la situación de Colombia, que es una situación dramática. Usted ha hablado del tema económico, usted ha hablado del tema de orden público, los periodistas ecuatorianos siguen perdidos, el gerente de las empresas públicas de Arauca está perdido, la situación en muchos lugares del país es insostenible y las ollas del microtráfico, presidente. Este es un país en manos del microtráfico, que es hijo, por supuesto, del gran tráfico, que es hijo del gran proyecto productor de drogas, 220.000 hectáreas sembradas de coca, que esa es la cifra que trae el presidente Trump, que seguramente no viene muy amistoso con el presidente Santos y con su gobierno, presidente Uribe. Así es, mire, doctor Fernando, 3 temas de reacción a su pregunta y comentario. Primero, ojalá los padres de familia de Colombia, en bloque, apoyemos la propuesta de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez de prohibir la dosis personal de droga, que está en la reforma constitucional de 2009 y que el gobierno Santos no quiso reglamentar, no quiso desarrollar. Segundo, Venezuela. Anoche escuchaba yo un audio, no recuerdo de quién, diciendo cómo Fidel Castro, muy audazmente, cambió la lucha armada por la lucha electoral apoyada con dinero y con armas. Entonces subieron a Chávez, pero también han aplicado 2 principios de Fidel Castro. Un principio, hacer elecciones cuando las controlan, y un segundo principio, nunca entregar el poder. ¿Para dónde va Venezuela? Venezuela eligió una asamblea constituyente que tiene liquidada la asamblea legislativa. La oposición ganó las elecciones legislativas. Maduro inhabilitó a uno de los elegidos. Enseguida eligió una asamblea constituyente. Entonces la oposición que había ganado está hoy perdida. Enseguida eligieron, como quiso el régimen, gobernadores y alcaldes. Y ahora tienen una nueva elección presidencial convocada por anticipación, por Maduro. Y entonces hay un candidato de oposición, Henry Falcón, que era de antes del régimen, no concita la unanimidad de la oposición. Todo está preparado para que este nuevo chiste lo vuelva a ganar Maduro. Entonces se aplica el principio ese de que nunca entregan el poder. Es muy importante tener en cuenta eso. En cambio, en cuanto a la producción de alimentos, el hambre, yo creo que Colombia tiene 2 caminos al chavismo. Unos que dicen que no, pero apoyan totalmente el acuerdo de la FARC. Y el acuerdo con la FARC tiene un gran riesgo sobre la tierra. Mientras subsiste ese riesgo jurídico sobre la tierra, la gente se va a abstener de producir comida. Por eso uno ve a la gente muy preocupada en Colombia con el tema del campo.
Y lo otro es otra propuesta que llamaría yo la vía rápida a la venezolanización, que es la del doctor Petro. Primero hablaba de expropiaciones y como se le vino muchísima ciudadanía encima, ahora habla de ventas forzadas. Pero el hombre no se aguanta. El hombre se aguanta un ratico y ahí mismo entra en su desespero y no tiene más camino que insultar o proponer esa lucha de clases. Entonces aquí yo diría que aquello que está en total desacuerdo con Venezuela, en total desacuerdo con la expropiación sea vía compra forzada, en total desacuerdo con el riesgo jurídico para los sectores productivos, es el equipo que comandan Iván Duque, candidato a la presidencia, y Marta Lucía Ramírez, candidata a la vicepresidencia. Presidente, el país está en una situación crítica, todo el mundo lo sabe, y esa situación crítica puede desembocar en un verdadero caos, en un caos final. En los acuerdos con las FARC se habla de una expropiación, se habla de manera más o menos sesgada, de 3 millones de hectáreas. Presidente, ¿qué campo colombiano puede sufrir el peligro, el riesgo de una expropiación de 3 millones de hectáreas? Que en manos de Petro eso se realiza no a través del sistema de la expropiación forzada, sino con un sistemita más sencillo que es el del impuesto predial. Presidente, la gente no resiste más impuestos. Aquí se subieron los impuestos y exponencialmente se subieron los gastos. No hay reforma tributaria que aguante y las empresas calificadoras de riesgo empiezan a tener sus dudas sobre Colombia, presidente. Doctor Fernando, mire lo que ha pasado con el predial. El predial en Colombia ha subido 496%. En ese mismo periodo la inflación acumulada fue del 80%, el crecimiento de la Colombia urbana del 60% y el crecimiento de la población del 17%. Veamos el catastro, el avalúo rural. Cuando nuestro gobierno empezó valía 32 billones. El avalúo de todas las propiedades rurales de Colombia. Cuando nuestro gobierno terminó, no fue de poca monta el aumento, valía más de 80. Hoy bordea los 160 millones. O sea que es una falacia decir que no hay cobro. Entonces hay un cobro excesivo, confiscatorio. Cuando me contaban ayer la columna del doctor Guillermo Perry, decía yo, hombre, no es que el doctor Guillermo Perry, para que mejore su información, lo saquen del error. Le pregunté a la ciudadanía de Bogotá qué está pasando con su avalúo predial. Muchos interlocutores de Bogotá expresan a uno su deseo, su decisión de vender su casa, porque el predial les impide mantenerla. O ir a Ibagué. Allí el alcalde, que es del doctor Pérez, hizo una elevación sustancial del predial, con el cuento de que había que cobrarle a los ricos para ayudar a los pobres. Y lo que hicieron fue a los pobres de dos maneras. Primero, porque también les cobraron. Y segundo, porque los privan de tener empleo de buena calidad. Aquel que tenga unos pesitos que pueda generar empleo, al tener que gastarse esa plata pagando impuestos, pues no puede generar empleo. Y eso es muy importante la lección. Uno tiene que escoger si las personas que tienen unas posibilidades de generar empleo, se les permite que lo generen. O si ese dinero se les quita con impuestos para un estado derrochón, para un estado gigante, y entonces los dejamos sin la posibilidad de tener salida. Por eso la propuesta de Iván Duque es lo que ha insistido el Centro Democrático en estos últimos 3 años. Baje gastos del Estado, adelgace burocracia, prohíba la mermelada a los congresistas, cierre instituciones innecesarias, acabe contratos clientelistas, baje impuestos, tenga 6 días al año sin IVA para los productos básicos, congele el predial. Las denuncias que uno oye todos los días sobre el predial estimulan la tesis de congelarlo unos años y de buscar un mecanismo de avalúo que no sea confiscatorio.
porque por ejemplo tienen eso, una idea de especulación de propiedad inmobiliaria. El que compre una casa para vivir no está interesado en que esa casa valga más, sino que pueda vivir y pagar los impuestos. El que tiene una tierra para producir no está en el plan de hacer especulación inmobiliaria, sino de ponerla a producir. Por eso, cuando uno lee la propuesta de Iván Duque en esa materia, dice que ese predial tiene que ser en función de la capacidad de producción, no en función de unos precios especulativos que arbitrariamente van fijando. Yo creo que se está haciendo un enorme daño al país. Y hay unos teóricos que uno lee en la prensa nacional que se oponen a estos alivios del predial, y que todo lo que sea un estímulo a la producción lo toman en palabras de ellos que era lo que decían del gobierno mío, no largabelas de Uribe a los ricos. Ignoran que son los temas necesarios para que el país genere empleo de calidad, menos impuestos, mejor salario. Yo creo, doctor Fernando, que es bien importante en esta Semana Santa, pensando en la doctrina social de la Iglesia, sí que circuló por mi mente la tesis de tener una dupla campeón, el empresario y el trabajador, en contradicción con un Estado gigante. Entonces, volver a ese Estado gigante, un Estado pequeño, austero, transparente, y crecer esa dupla, el empresario con menos impuestos, con seguridad jurídica, con seguridad política, en un ambiente optimista para trabajar, y el trabajador reivindicado, en un ambiente optimista para trabajar. Si logramos potenciar esa dupla, empresario y trabajador, en un país de una economía solidaria, cristiana, fraterna, contraria al odio de clase, y que esa dupla debilite, que esa dupla reduzca, que esa dupla le introduzca austeridad al Estado, yo creo que Colombia sale adelante. Hoy vamos por un camino de mucho deterioro y con el riesgo de llevar por una u otra vía a hacer una segunda Venezuela. Presidente, terminó el primer trimestre del año. El año pasado crecimos un miserable 1.8% después de todos los esfuerzos que hizo el doctor Perfetti porque esa cifra llegara siquiera al 2% y no pudo. ¿Usted tiene alguna previsión? ¿Hay alguien que haya hecho proyecciones sobre lo que pasó en este primer trimestre del año, donde todo está en venta? Recorran las calles de Bogotá, miren los edificios y es raro el edificio donde no hay un aviso de se arrienda o se vende. La ciudad está para el arriendo o está para la venta porque la gente no tiene con qué pagar los impuestos, especialmente el impuesto predial. ¿Usted tiene alguna previsión? ¿Se ha hecho algo en materia de tratar de adivinar cuál es el crecimiento económico en este primer trimestre? Porque sin crecimiento económico, ¿para qué hablamos de lo demás? ¿Qué es que vamos a construir? ¿Qué es que vamos a hacer? Pero ¿qué se hace sin crecimiento económico, presidente? Hombre, usted recuerda una de las presentaciones del presidente de la República, por ahí sacaron una foto, está circulando en las redes sociales, donde él firmaba un cheque grandísimo, que ese cheque decía crecimiento del 4.6 para el 2018, a raíz del proceso con la FARC. Este fin de semana esa foto hizo bastante recorrida por las redes. El presidente Juan Manuel Santos firmando ese cheque. ¿Cómo le parece? Yo he estado preguntando, yo no veo hechos económicos para tener un mayor crecimiento. Algo se recuperaron los vehículos, porque en ese sector sí puede haber una transferencia de reducción de tasas de interés, pero en otros no. Y mire, entonces seguimos un país con exceso de impuestos, con toda esa violencia, con el narcotráfico, con el contrabando. ¿Quién va a generar empleo en esa forma y con esta incertidumbre? ¿Quién va a generar inversión? A raíz de las elecciones del 11 de marzo y de la exitosa consulta de Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y el doctor Alejandro Ordóñez, se notó como un fresquito para recuperar confianza en el futuro económico. Pero eso no se consolida sino en la medida que puedan ellos, Dios quiera,
puedan ellos, Iván Duque, Marta Lucía Ramírez, ganar la elección presidencial ahora en mayo, doctor Fernando. Presidente, están abiertas las sesiones del Congreso para esta etapa final de la legislatura que terminará en el mes de junio. El Congreso tiene en sus manos unos proyectos supremamente preocupantes, como el proyecto que legitima ya no la dosis personal para el consumo, sino la dosis personal para la producción. Entonces, la producción de coca es lícita en 1.7 hectáreas. Eso la hace lícita en todas partes porque siempre aparecerá el dueño del 1.7 hectáreas y la tarea de la fumigación y de la erradicación forzosa se hace absolutamente imposible. Presidente, ¿usted cree que la mermelada les alcance para hacer aprobar proyectos como ese? Hombre, ojalá que no. Ojalá que no, doctor Fernando. Y el fiscal, que había sido muy estricto con la propuesta anterior de muy encontrado, crítico de esa propuesta anterior del gobierno, que era por 10 hectáreas. Yo le noté unas declaraciones que me preocuparon, como dándole una relación a su propuesta. No, ojalá que no, doctor Fernando. No es fácil, Santos está desesperado, mire. Se han gastado un poco de plata, ahí se gastaron, ¿cuánto fue? Usted debe tener la cifra, más de 1.000 millones de pesos. Esta encuesta con Conecta, una empresa de un ministro del gobierno que para orientar cómo mejorar la imagen de Santos. Ahí publican que tiene orientados a todos sus columnistas a desacreditar al Centro Democrático, a Iván Duque y a mejorar la imagen de Santos. En estos días, de aquí al 27 de mayo, van a hacerlo habido y por haber, ya los conocemos. Recordemos lo que pasó hace 4 años. Entonces, todo lo que se hizo contra Oscar Iván Zuluaga, contra el Centro Democrático, que terminó robándose las elecciones de 2014. Ahora van a intentar todo lo habido y por haber, por eso tenemos que estar en alerta, trabajando, denunciando, repitiendo tesis, difundiendo las tesis de los candidatos. A mí me parece muy importante que los activistas de esta campaña nos demos a la tarea de crear y promover en el país esos comités voluntarios de base, por Iván Duque y por Marta Lucía Ramírez. Y cuidado con el Congreso. Ojalá, una de las reformas que necesita Colombia es que, elegido el nuevo Congreso, se acabe este periodo que hay de un Congreso ya, un Congreso derogado como está con la posibilidad de seguir haciendo leyes. Entonces Santos dirá que la posibilidad que no tendrá ya a partir del 20 de julio la va a agotar ahora aprobando insensateces, aprobando más daños para Colombia. Ojalá el Congreso hiciera una reflexión y parara estas aprobaciones. Como por ejemplo esa, presidente, es que autorizar los cultivos de 1.7 hectáreas es autorizar la coca en Colombia y eso nos saca del mapa universal de la democracia. Eso no se lo van a tolerar al país. En los Estados Unidos hay unas campañas muy fuertes contra el consumo de drogas. Los muertos por excesos en el consumo de drogas superan, pero amplísimamente, todos los muertos que ha padecido los Estados Unidos en sus guerras por la democracia en el universo. Y eso no lo van a seguir tolerando. No estaremos a puertas de una situación muy grave con el gobierno de los Estados Unidos que la expresaría Trump después de la reunión de Lima, presidente. Pues hombre, ojalá, porque a mí me ha parecido que el gobierno de Estados Unidos, de aquí para atrás, ojalá de aquí para adelante cambie, hace críticas, pero termina diciendo que lo que está haciendo Santos es correcto. Eso fue lo que hizo Tillerson cuando vino a Bogotá. Dijo que le parecía muy preocupante el crecimiento del narcotráfico en Colombia, pero que lo que estaba haciendo Santos era correcto. Entonces, uno lee cómo el gobierno da unas citas, que han hecho acuerdos para erradicar no sé cuántas hectáreas, y todo el resultado es que ahora pasan de 200.000 hectáreas, no lo digo yo,
artículo de la doctora Marisabel Rueda ayer. Y la verdad, doctor Fernando, es que para eliminar los cultivos de droga y darles posibilidades sustitutivas a los campesinos, no hay que legalizar esos cultivos. Usted lo hizo como ministro del Interior y no se necesitó legalizar los cultivos. Yo creo que esta puede ser la tesis fundamental ahora en el Congreso para oponernos a esta legalización de aproximadamente 1.5 hectáreas por cada cocalero. Que desde luego aparecerán los cocaleros suficientes porque, presidente, la gente se fue del terruño tradicional a buscar los platales que se pagan en las faenas de la coca. Hay lugares del país donde hay prácticamente pleno empleo, lugares del 4%, del 5% de empleo, cuando hay ciudades o regiones con el 16 y el 18% de desempleo. En las regiones de la coca hay empleo, el empleo de las prostitutas, de los bandidos, de los mensajeros de la droga, en una situación dificilísima como la que se vive en tantas regiones de la República y que se expresan como se están expresando. Presidente, la inseguridad en las ciudades derivada de las ollas del microtráfico, ¿eso se ha planteado suficientemente, se ha estudiado como conviene? Las ollas del microtráfico están haciendo invivibles las urbes de Colombia, presidente. Si a mí me permitieran hacer una recomendación, yo haría esto. Una vez Santos, en el afán de hacerse reelegir, acudió por allá a intervenir una olla de narcotráfico. Pues yo miré eso con alguna esperanza. Y dije, ¿será que lo va a hacer cada 8 días? Mentira, lo hizo una vez. Después se olvidaron de eso. Aquí necesita un gobierno que sea capaz. Yo quisiera, en las circunstancias de hoy, ser un presidente de la República semanalmente, pero con toda la constancia. Con aquello que decía el Libertador, que solía afirmar: Dios premia la constancia. Cada 8 días el presidente de la República liderando la eliminación, la destrucción, la incautación de una olla de narcotráfico. Yo quisiera ver eso, doctor Fernando, y que le diera ejemplo a los alcaldes, y que por lo menos los alcaldes de las capitales colombianas hicieran lo mismo. Presidente, la juventud colombiana no tiene horizonte. Tenemos el desempleo juvenil más alto de América y los jóvenes se preguntan qué es lo que tenemos que hacer y se encuentran en una situación de indefinición y de estupefacción ante lo que está pasando y ante la sociedad que los va a recibir o que no los va a recibir. Presidente, el tema de la juventud en Colombia es un tema fundamental y resulta que tenemos un candidato joven, tenemos un candidato lleno de energía para conducir esa juventud a una situación distinta de la que está viviendo y de la que va a vivir en los próximos años si esto continúa como viene, y hay gente que le hace la oposición ahora porque es inexperto. Hágame el favor. ¿Cómo le parece? Y el mundo lleno de líderes jóvenes exitosos. Creo que esa edad tenía John F. Kennedy cuando lo eligieron. El presidente de Estados Unidos, la edad que tiene el doctor Iván Duque. Hombre, la verdad es que a mí me entusiasma ver una nueva generación preparada avanzando en el camino, doctor Fernando, de poder llegar a la presidencia de la República. Qué bueno, esa dupleta es muy buena de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez. Ojalá Colombia lo haga. Y miren, América Latina, hay que pensar muy bien lo que está pasando en América Latina. El nuevo gobierno de Costa Rica le dio la seguridad a Costa Rica de ninguna afectación a la empresa privada. El gobierno de Lenín Moreno en Ecuador, que en el pasado él aparecía como un ortodoxo marxista, está sacando a Venezuela poco a poco, a Ecuador al poco Ecuador. A poco, al Ecuador del castrochavismo. Ahí ya han propuesto reducción de impuestos, ya se comprometieron a no subir el IVA, están proponiendo reducción de gastos del Estado, etcétera. Ya le aparecen buenos resultados a Macri, que encontró a ese país tan desordenado, tan anarquizado por el gobierno de los Kirchner. Ya aparece una inflación que se va moderando y una muy importante reducción de la pobreza en Argentina,
que venía creciendo aceleradamente. O sea que los países que van haciendo la tarea de salirse de ese castrochavismo de ese castrismo que les introdujo Chávez, el castrismo de nueva ola, es que Castro bruto no era, equivocado totalmente, pero bruto no era, audaz. Él se inventó elecciones con plata y armas para cambiar de la guerra de Angola o de las guerrillas latinoamericanas a los gobiernos de origen electoral como el de Chávez. Entonces, y diferentes modalidades de la versión castrista, una la modalidad Chávez, otra la modalidad Correa, con toda la inseguridad política para los inversionistas, pero sin el nivel de expropiaciones masivas de Chávez, etcétera, etcétera. Pero estos países que estaban mal conducidos, Ecuador y Argentina, ahí da la impresión Ecuador que quiere corregir el rumbo y Argentina lo está corrigiendo totalmente. Ojalá Macri tenga todo el éxito, porque eso puede ser una gran referencia para nuestra América Latina. Y Brasil también quiere corregir, y Perú corrigió mucho. Lástima lo de Kuczynski, que puede ser una tragedia para el Perú. Perú era la nación de América con un crecimiento más sostenido y más ambicioso de todos los del sur del continente. De manera que los que tienen gobiernos que crean en la libertad, que crean en la capacidad productiva de la gente, que crean en que no es el Estado el que genera los empleos, sino las empresas trabajando y produciendo, esas rápidamente dan un giro hacia la prosperidad, hacia el desarrollo. Presidente, es el gran desafío para Colombia, un país que está arruinando la empresa privada. La situación de la industria en Colombia, de los microindustriales, de los mini industriales, es dramática. No resisten la carga tributaria ni la competencia del contrabando, que viene con dólares baratísimos procedentes de la cocaína. Presidente, esta es la situación. Vamos a la carga, no hay tiempo que perder. Y sobre todo, no hay una cosa que se pueda perder: las elecciones del 27 de mayo. Presidente, su invitación a que estemos listos para votar y para multiplicar nuestros votos en esa que será una jornada histórica para Colombia. Hombre, le pediría a los colombianos que apoyamos a Iván Duque y a Marta Lucía Ramírez que vayamos formando comités voluntarios de base. Puede ser en un municipio, en un barrio, puede ser en una unidad residencial, en un conjunto de apartamentos, puede ser alrededor de una unidad deportiva, puede ser de vecinos, etcétera, de compañeros de trabajo, comités voluntarios de base. Es bien importante, ya que mencionaba usted al presidente Kuczynski. Y entonces aquí se sigue tapando. Fue Santos directamente quien coordinó la entrada de recursos de Odebrecht a su campaña para ayudar a financiarse ese montonón de plata que se gastaron para robarse las elecciones de 2014. Y aquí con Santos no pasa nada. Pero seguimos en la tarea. Ahora hay la esperanza de tener un gran presidente, Iván Duque, de tener una gran vicepresidenta, la doctora Marta Lucía Ramírez. Doctor Fernando, muchas gracias. Buen día y que le demos con muchas energías a partir de este lunes de Pascua. Muchas gracias, señor presidente. Álvaro Uribe Vélez, trazando la pauta como siempre, dirigiendo el país con su enorme poder moral, una persona serena, tranquila y conocedora como nadie, como ninguno, de los asuntos de la nación, porque qué hombre que no desmaya para estudiar lo que está pasando en Colombia. ¿Qué pasó en el primer trimestre con la economía colombiana? ¿Qué está pasando con las fábricas, con las industrias, con los sitios de producción en el campo colombiano amenazados de una expropiación de 3 millones de hectáreas? Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.